¡Ay, qué lindo! ¡Qué romántico! Gracias, amiga. Te quiero mucho. ¿Y qué le dará la profesora? Te estarás preguntando. Ay, mis hijos, es que estoy así como emocionada, contenta. Hablaré de un tema que yo sé que te va a encantar. Vamos a trabajar con el cuento de amor y amistad. El amor es aquel sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Sé que has leído o escuchado de esos cuentos de amor donde se da un romance entre un hombre y una mujer. La amistad no es más que una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Yo soy rica porque tengo amigos y amigas y sé que tú has leído en alguna ocasión algún cuento que tenga que ver con una estrecha o bonita amistad. Si no, prepárate porque al finalizar tú tienes que hacer un cuento de amor o la amistad. Vamos a recordar que el cuento es una narración breve, creada por uno o varios autores. Puede ser basada en hechos reales, como ficticios o imaginarios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. La finalidad principal de este tipo de narración es causar emoción en el receptor de una forma más rápida, concisa, precisa, elegante. En función de la clase del cuento al que nos enfrentamos, encontraremos una u otra reflexión. A diferencia de la novela, el cuento busca principalmente transmitir de una forma rápida una idea principal y otras de relativas a la principal. El cuento está conformado por un inicio, un desarrollo y un cierre o final. En el inicio es la parte donde se da la introducción de la historia. Aquí se presentan todos los personajes y sus propósitos. En el desarrollo o nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más relevantes. El nudo surge a partir de una quiebre o alteración de lo planteado en el inicio o en la introducción. Y el desenlace es la parte final. Aquí se suele dar el clímax y la solución al problema. Dentro de las características de un cuento es una narración corta, o sea, breve. No hay límites claros sobre cuántas páginas o palabras tiene. Puede ser lo que tú desees, pero tiene que ser breve. Ahora, el cuento tiene pocos personajes y todos suelen tener una importancia notable en la obra. En este tipo de narración, los espacios son también muy reducidos y en ocasiones la historia transcurre en uno o dos lugares distintos, no más. A diferencia de la novela, cada palabra importa y está muy meditada. Un cuento tiene únicamente una línea argumental. ¿Qué quiere decir eso? Un único tema principal. Y está pensado para ser leído de una sola vez y sin interrupciones. Ya hemos refrescado la memoria en cuanto a qué es el cuento, su estructura característica. Ahora bien, entremos al tema de los cuentos de amor y amistad. Estas narraciones se remontan en la Edad Media, cuando los relatos empezaban a pasar del registro oral al escrito. En aquel momento existía lo que se llamaban enciemplos, que eran relatos con una moraleja final, luego de transcurrida una acción que enseñaba un comportamiento social. Autores reconocidos a nivel internacional se dedicaron a escribir este tipo de cuentos, como son Oscar Wilde, Emilia Pardo Bazán, Rafael Altamira, Horacio Quiroga, Arciprés de Deita, y te invito a leer por lo menos uno de sus cuentos. Son buenísimos, yo sé que te van a gustar. Finalidad de los cuentos de amor y amistad. La intención de estos relatos era aleccionar a la población sobre algunos valores que pudieran construir una sociedad con lazos fuertes.
Entre ellos aparecían los que estaban vinculados con la amistad y con el amor. ¿Saben? Los cuentos de amistad siempre muestran el fortalecimiento en los vínculos, tanto de grupos como de sujetos, que deben superar un conflicto y ello los lleva a estrecharse. También los cuentos de amor van en la misma dirección. Se trata de dos amantes o dos personas que se quieren muchísimo y que van a superar los problemas para siempre estar juntos. Vamos a ver ahora cuáles son aquellas características que necesitas tener en cuenta a la hora de escribir un tipo de este cuento. En primer lugar, ¿cuál es la historia que quieres contar? Una historia está formada por acontecimientos relacionados entre sí, en un orden que decides tú como autor. Puedes contar los acontecimientos en el orden que sucedieron o empezando por la mitad de la historia, para luego contar qué había sucedido antes. El conflicto, o sea, ¿cuál es el problema que afecta a los personajes del cuento? Y debes tener una posible resolución. Puedes pensar en más de una, tener varias opciones por si acaso. Los conflictos en estos relatos son los que provocan las emociones de los personajes. Por ejemplo, el enojo, la tristeza, la desconfianza, la insatisfacción, etc. ¿Cuáles van a ser los personajes que van a llevar adelante la acción? ¿Cómo piensan ellos? ¿Qué sienten? ¿Qué le va a gustar y qué no le va a gustar? Debes tomar en cuenta también el espacio donde transcurrirá la acción y de qué forma estará relacionado el ambiente con lo que quieres contar. Algo interesante y es la forma de narrar el relato. También a la presentación. Le da vida, le da así matiz. Un buen narrador hace amena la presentación. Le da vida, transmite ideas profundas en un lenguaje sencillo que puede comprender su auditorio, que puede comprender quien está escuchando o leyendo el cuento. Hay que tener escrito el relato, el cual te ayudará a seguir la trama sin perderte o dar rodeos al hablar. Debes de ensayar el relato delante de una cámara o alguna aplicación, puede ser en tu celular, en audio, que te permita grabar tu voz. ¿Para qué? Para ver las variaciones en la voz. Según lo que tú estás contando, si hay diálogo entre un joven y una jovencita, tienes que cambiar de voz. Si hay diálogo entre un príncipe o un animal, debes de cambiar la voz. Tienes que saber las voces que vas a hacer. Esto añade interés y expresividad a tu relato. Debes saber cuándo hay un momento de exclamación, de misterio, de emociones, cuando requieren un tono y una intensidad de voz acorde. Las pausas son necesarias. ¿Para qué? Para que quien escucha pueda seguir la historia y ordenarle en relación con sus partes. Y por último, la narración puede acompañarse con una musicalización. Esto es una música de fondo que pueda servir para generar un ambiente o con sonidos u onomatopeyas relacionados con la acción de los personajes. Onomatopeyas, eso es una figura literaria. Se refiere a los sonidos que van haciendo los personajes. Pasos para elaborar tu cuento. Número 1, tienes que pensar en un conflicto y relacionarlo con alguno de estos temas. Recuérdate, amor o amistad. El verdadero amor entre Elizabeth y Charlie. Las mejores amigas. Fernanda y Alexandra, las mejores amigas. Llegó a las orquídeas el amor. Temas así, que vayan relacionados con el amor o la amistad. Piensa también en un conflicto. Puede ser un conflicto, los celos de otra persona, los celos con alguien, la competencia, la traición, una pérdida, algo así especial. Piensa en quiénes serán los personajes. Ensaya un pequeño diálogo entre ellos que todavía no tenga que ver con la historia. Esto es una manera, jóvenes, de imaginar cómo serán los personajes. Tienes que anotar las ideas que te surjan. Piensa en el ambiente y en el conflicto. ¿Qué relación puede haber? Por ejemplo,
una traición en la cárcel, los celos entre compañeros en la escuela. Si imaginas que la acción sucede en el pasado o en el futuro, o en una sociedad diferente a la nuestra, ¿cómo podría ser distinto ese conflicto? Esa es una pregunta para tú analizar. Escribe una situación inicial de la que parte toda la acción. ¿Quién está presente? ¿Quién sucede y dónde sucede? Otra cosa que vas a hacerte, ya hablamos de eso ahorita, es empieza a grabarte contando la historia en tu voz alta, para que así te des cuenta también de si en un determinado camino tiene sentido o si conviene volver a pensar lo que tú escribiste en esa narración. Luego va a estructurar tu relato en un borrador escrito. Podrás darte cuenta entre la diferencia que hay del formato escrito y oral, a pesar de que el cuento sea el mismo. Una vez que entre tus anotaciones y tus ensayos tengas un relato bien coherente, utiliza una aplicación para grabar tu voz y formula la historia definitiva. O sea, acordamos allí que vas a grabarte para ver si te escuchas, si hay algo que tienes que cambiarle a la historia. Pero aquí te vas a grabar ya con la historia definitiva. Y me lo vas a enviar a mí. Yo voy a escuchar tu cuento y lo voy a ver escrito también. Así que ese es el trabajo que van a hacer paso a paso. También está en su cuadernillo de trabajo. Ya quiero escucharles, chicos. Ustedes serán los mejores escritores. Y ahora escucharás un hermoso cuento de amor. Así que presta mucha atención. La princesa de fuego. Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia, cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas. Hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. ¡Ay! Y entre todos aquellos regalos magníficos, descubrió una piedra, una simple y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la había regalado. A pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida cuando apareció el joven. Y este se explicó diciendo: esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar. Princesa, es mi corazón y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una piedra. Solo cuando se llene de amor se ablandará y será más tierno que ningún otro. El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba consigo la piedra a todas partes y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones. Pero su corazón seguía siendo duro como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego. Al momento, vio cómo se deshacía la arena y de aquella piedra tosca surgía una bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el fuego y transformar cuanto tocaba, separando lo inútil de lo importante. Durante los meses siguientes, la princesa se propuso cambiar en el reino y, como en la piedra, dedicó su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo inútil de lo importante. Acabó con el lujo, las joyas y los excesos, y las gentes del país tuvieron comida y libros. Cuantos trataban con la princesa salían encantados por su carácter y cercanía, y su sola presencia transmitía tal calor humano y pasión por cuanto hacía, que comenzaron a llamarla cariñosamente la princesa de fuego. Y como con la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven, que tal y como había prometido, resultó ser tan tierno y justo que hizo feliz a la princesa hasta el final de sus días.
¡Ay, qué lindo! ¿Les encantó? Prepárate ahora para escribir tu cuento de amor o la amistad. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Así que envíale tu práctica a tu maestra o maestro correspondiente. Bye bye. Y ya saben, suscríbanse para que no se pierda el próximo tema.